¿Qué tal? Buenas tardes, le agradecemos que esté con nosotros esta tarde a través de la señal de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM y por supuesto las distintas estaciones de radio al interior del estado de Jalisco. En este programa especial relacionado precisamente a esta fuga que se registra la madrugada de hoy y que pues más bien desde la noche del sábado y que oportunamente dimos a conocer a través de Radio Universidad, en nuestra página en internet de señal informativa. Y bueno, pues lo que queremos es precisamente reiterarle parte de la información que usted ya vio a través de los cortes especiales, cortes 44 cada hora a través de esta señal y recapitular lo que ha ocurrido hasta este momento, como es hasta hace unos instantes la presencia de Arely Gómez, la Procuradora General de la República, en el lugar de los hechos, en ese túnel de 1,5 kilómetros por donde escapó Joaquín Guzmán Loera. Y para hablar sobre este tema, abundar, por supuesto, en torno a la información, saludo esta tarde a mi compañera Belén Zapata. ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a usted que nos acompaña y que nos hace favor precisamente de sintonizarnos en este programa especial. Así es, Víctor, pues la segunda fuga, al menos de un penal, de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, este hombre que es considerado el narcotraficante más buscado del mundo y que sin duda alguna ha controlado durante muchísimos años el trasiego de droga en nuestra entidad, al frente del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos, de los más sólidos que operan en nuestro país. Y si te parece, Víctor, antes de entrar un poco al detalle y de empezar a hacer algunos análisis de los diferentes frentes que nos dan esta información, vamos a ver y a escuchar la siguiente nota que hemos preparado y que, con ayuda de la Agencia Internacional AFP, para recapitular y para dar cuenta a usted de lo que ha ocurrido en las últimas horas. El de Sinaloa escapó de la cárcel de máxima seguridad en la que se encontraba recluido a través de un túnel de cerca de 1,500 metros. En el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. Esta es su segunda fuga en 14 años. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo en los alrededores de la cárcel que se ubica en el Estado de México, en el centro. También suspendieron las operaciones en el aeropuerto de Toluca, capital de ese estado. Guzmán llegó a ser el delincuente más buscado por México y Estados Unidos. Fue detenido por primera vez en 1993 en Guatemala. En esa ocasión fue internado en el penal de máxima seguridad de Jalisco, de donde se fugó en 2001, aparentemente escondido en un carrito de ropa sucia. Finalmente, en febrero del año pasado, fue aprehendido nuevamente. Entonces Estados Unidos quiso extraditarlo, pero México se negó rotundamente. 17 meses más tarde, la nueva fuga del capo da un giro a la situación y pone en entredicho al gobierno de Peña Nieto. Así es, Víctor, pues fue un 18 de enero del año 2001, también sábado, por cierto, lo recordamos, cuando esta noticia de la primera fuga del Chapo Guzmán daba la vuelta al mundo. Hoy, varios años después, estamos también dando cobertura a esta segunda fuga que, Víctor, tú con tu amplia experiencia en el ámbito de la noticia de policíaca, de seguimiento también del narcotráfico, pues singulares sin duda alguna ambas fugas. Sí, la verdad, cada una en su estilo, incluso utilizando distinto método, pero a final de cuentas yo pienso que en ambos casos tienen algo parecido, similar, como es evidentemente la corrupción. Se habla de que incluso hace unas semanas se habían presentado algunas denuncias por parte de internos en el sentido de que todo se manejaba con dinero. Sucedía algo muy similar a lo que se denunció en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 aquí en Jalisco hace más de 8 años,
cuando le llegó incluso, recuerdo, a Lupita Morfín, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, algunos informes en el sentido de que se había relajado la seguridad en este centro de alta seguridad aquí en el estado, y que lo principal era que incluso hasta en dólares se pagaba, había nómina para los custodios que vigilaban a Joaquín Guzmán Loera, y se hablaba que hasta lo dejaban salir para jugar frontenis. Bueno, pues hoy algo similar, había denuncias en ese sentido de que había dinero circulante al interior, de que se había relajado la seguridad y que había internos, sobre todo cercanos al mismo Chapo Guzmán, que recibían prebendas. Bueno, pues todo parece indicar que repercute y queda en el mismo sentido, al grado de que pues se le permite algunas ciertas concesiones y no es revisada su celda como se debiera. Tan es así que hubo posibilidad de que él incluso fuera a dar a este hoyo, que es un tanto pequeño, que es el que da las regaderas, para ir desprenderse por casi 10 metros hasta llegar al gran túnel, que es el que lo llevó a la libertad, Belén. Y además un túnel, por lo que nos han dicho, en apariencia sencillo, de acuerdo a los materiales que utilizaron. Se habla de PVC, este plástico que es muy común en las construcciones, pero sofisticado desde el punto de vista que contaba con suficiente oxígeno e incluso aparatos para que no faltara el oxígeno a lo largo de estos 1.500 metros que mide el túnel por el cual escapó el Chapo en esta segunda ocasión, desde el área de regaderas, como bien lo has mencionado, hasta una construcción en una colonia aledaña al penal de máxima seguridad. Recordar también, Víctor, que fue alrededor de las 20 horas con 52 minutos del sábado cuando se notó la ausencia de Guzmán Loera, luego de que el preso precisamente ingresara a la regadera de su celda. Al revisar, pues encontraron este orificio rectangular en el que, además de esta estructura de largo túnel, encontraron además una motocicleta, que era aparentemente con lo cual estaban sacando el material con el que estaba construyendo, y varias herramientas con las que finalmente pudieron construir este gran túnel por el que se escapa el Chapo. Así es, y si bien hay que citarlo, ningún túnel es una obra sencilla. O sea, es un túnel que está a 10 metros de profundidad, con toneladas de tierra, piedra, escombro y construcciones arriba. O sea, debió de haber sido apuntalado para poder sostener el peso. Estamos hablando de más de 1.500 metros. Como tú bien mencionas, Belén, tenía oxigenación, estaba iluminado y además nos han comentado que cuenta con una especie de un riel en el interior, que era por donde la motocicleta, adaptada para correr como un carrito de ferrocarril, así, bueno, pues circulaba la motocicleta, iba y venía llevando el escombro, sacándolo, y bueno, pues de esa manera logran esta construcción que pues obviamente se usan altas tecnologías. Y que además mencionar que utilizaron una motocicleta a tracción, es decir, que pensaron en todo, Víctor, cómo acomodaron los materiales de manera tal que no requirieran mayores, digamos, conexiones del exterior para poder construir este gran túnel por el cual, por segunda ocasión, el Chapo Guzmán se fuga de la cárcel. Ya tendremos también oportunidad, Víctor, de hacer un poco la comparación del modus operandi entre la primera fuga del penal de máxima seguridad en Puente Grande y esta segunda fuga. Me parece el común denominador en ambas, la compra necesaria, porque no se puede entender de otra manera, de algunas personas al interior, a las afueras del penal, que colaboraron para que el Chapo pudiera fugarse. Así es, pues es un cártel de muchas cabezas, mucha gente, y esto trae repercusiones políticas. Y para que nos hable al respecto, tenemos en la línea a nuestro colaborador Enrique Tusain. Aquí saludamos esta tarde. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. ¿Cómo están, Víctor, Belén? Pues aquí sorprendidos con esta noticia que parece como broma de mal gusto. Así es, ¿verdad? Platícanos, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esta situación? Sobre todo porque llega en un momento políticamente difícil para el presidente, que además estaba afuera, que además era acompañado por el secretario de Gobernación en algo inusual. Sí, ahora sí que yo creo que es un duro golpe para Peña Nieto. Hace tiempo en una entrevista, en aquella entrevista colectiva, la única entrevista que ha dado a periodistas en su sexenio, le decía ante una pregunta que le hacía en ese momento a León Krause que
¿Qué pensaría si en algún momento pues saliera o se fugara de la cárcel el Chapo Guzmán? Y él dijo que sería inadmisible, es decir, desde ese momento el presidente fue muy tajante de que situaciones como lo que sucedió en el periodo de Fox o problemas, digamos, en la eficacia de la provisión de justicia, pues no las iba a tolerar el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, bueno, yo hasta el momento creo que el presidente no ha tenido un posicionamiento claro al respecto, todavía no sabemos exactamente qué acciones va a tomar. Yo creo que esto tiene que tener, pues digamos, algún tipo de repercusión, tiene que tener algún tipo de decisión por parte del presidente. Suele ser un presidente de cambios poco profundos, poco estructurales, pero desde mi punto de vista esto le debería de costar la cabeza a Miguel Ángel Osorio Chong, porque él es el encargado de este tema en particular, es el encargado de la seguridad. Como en Jalisco se hizo la fiscalía para combatir más eficazmente al crimen organizado y a la criminalidad, pues a nivel nacional se dieron unas funciones tremendas a la Secretaría de Gobernación, y yo creo que es un duro golpe para el presidente de la República, porque hay que recordar que una de sus grandes medallas que presumió en el pasado, incluso durante el proceso electoral, es el haber detenido otra vez al Chapo Guzmán, y trataban de mandar un mensaje de, bueno, nosotros somos eficaces y nosotros sí vamos a poder tener otras rejas, y nos damos cuenta que el Chapo sale a través de un mecanismo que parece inverosímil, ¿no? Un mecanismo que donde se necesitarían muchas personas, mucha impunidad al interior de los penales para que alguien pueda construir semejante túnel y que en realidad nadie se hubiera dado cuenta que el Chapo se podía fugar. Es decir, yo creo que va a tener consecuencias políticas y, bueno, ver cuál es la reacción del presidente en las siguientes horas. Enrique, aquí hay una situación interesante. ¿Alcanza un nivel de poderío con esta segunda fuga Joaquín Guzmán Loera comparable en América Latina con un Pablo Escobar, donde pues él se salía cuando quería de las cárceles, se mandó construir la propia y bueno, pues vemos un escenario muy similar a lo que vivió Colombia, ¿no? Sí, y yo me iría, Víctor, por otra vertiente que yo creo que es interesante analizar y que está vinculado a esto que señalas. Si bien al Chapo Guzmán se le ha metido 2 veces a la cárcel, en ninguna de esas 2 ocasiones realmente ha habido un esfuerzo para vulnerar, para diluir la estructura económica e incluso política que tiene el Chapo Guzmán. Es decir, se lo tenía detenido, era capturado en un par de ocasiones, pero en realidad nunca se hizo un esfuerzo mayor más que la detención por desmantelar toda esa capacidad económica de fuego, de movilización que tiene el Chapo Guzmán. Entonces, pues bueno, si bien podemos decir que bueno, que es un error y todo lo que sucede, pues también de alguna forma, también la reflexión es, pues, ¿cómo iba a ocurrir otra cosa si al Chapo Guzmán y a toda su estructura que lo rodea, pues realmente nunca se le tocó? Y después de lo que sucedió en 2001, tampoco se hizo nada en los penales, tampoco se hizo nada en los penales de máxima seguridad para realmente impedir que algo como lo que sucedió en 2001 volviera a pasar. Yo creo que es, digamos, es una cuestión bastante clara que podía de alguna forma el Chapo encontrar alguna forma para fugarse, porque toda su estructura se mantuvo intacta y tampoco se hizo nada en los penales de máxima seguridad para evitar que algo como lo que sucedió en 2001 se repitiera. Entonces creo que es crónica de una fuga anunciada y veremos hasta qué punto se hacen reformas y se hacen transformaciones a partir de ahora, o si, como sospecha la mayoría de la población, pues estas cuestiones son mucho más temas pactados, apoyos, forma en que el crimen organizado ha penetrado los penales y que para ellos es muy fácil salir. Es decir, la respuesta en los siguientes días creo que nos dará la guía de hacia dónde quiere ir la presidencia y si en realidad se van a tomar medidas estructurales para resolver este problema. Pero es definitivo que deben de caer cabezas, tu modo de ver este problema, porque de otra forma el gobierno federal pues quedaría igual o peor como el papel que ha hecho en esa materia, sí. ¿no? Yo creo que el debate es hasta dónde, ¿no? Sí. Hay algunos que sugieren que solo sea el secretario de Gobernación, porque pues es el directamente involucrado con el problema. Hay otros que incluso están proponiendo que renuncie de golpe todo el gabinete de seguridad. No lo sé, no sé quién exactamente tiene que renunciar. Yo creo que Miguel Ángel Osorio Chong lo tiene que hacer por pura dignidad política. Sin embargo, pues el presidente de la República nos ha dejado en claro en los últimos escándalos,
como en la licitación del Tren México-Querétaro, en donde pues no le pidió la cabeza al secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces, tampoco nos parecería raro o extraño que el presidente terminara sosteniendo a Miguel Ángel Osorio Chong y cargando el costo político de no pedirle su renuncia. Así es. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias a Enrique Tusain por este comentario. Víctor, antes de irnos a la pausa y un poco recapitulando sobre esto que ya nos comentaba nuestro compañero Enrique Tusain, estaba recordando que en el año 2001, cuando se fuga por primera vez el Chapo Guzmán, el entonces secretario de Gobernación era Santiago Krill. No le pidieron la renuncia, tampoco se pidió la renuncia de ningún primer mando, al menos de manera inmediata. Hoy Miguel Ángel Osorio Chong, y lo comentábamos antes de entrar al aire, acompaña al presidente Enrique Peña Nieto por una gira que realizan en Francia. Ha regresado de inmediato Miguel Ángel Osorio Chong, de acuerdo con información de la presidencia, para atender esta contingencia. Veremos si hay reacciones por parte del presidente en torno a quién pudiera responsabilizarse de la fuga de este capo. Y nos llamaba la atención, Víctor, lo decíamos, resulta que ni el presidente ni su segundo hombre más importante en el país estaban en México durante este momento. Así es, Belén. Si gustas, lo comentamos más ampliamente. Vamos a una pausa, regresamos con más información, así es que quédese con nosotros. Estamos de regreso en este programa especial que Señal Informativa, Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, realizan con motivo de la segunda fuga del capo mexicano más buscado en el mundo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Y una periodista que ha seguido muy de cerca la trayectoria de este personaje del ámbito del narcotráfico, sin duda alguna, es Anabel Hernández, autora del libro Los Señores del Narco, en el que detalla de una manera minuciosa, pero además con muchos elementos, cómo ocurrió esta primera fuga allá en el año 2001 y que seguramente hoy, Anabel, tendrás una reflexión mucho más clara y mucho más amplia ya con esta segunda fuga. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues bueno, realmente esta madrugada yo recibí la noticia, como el resto, a través de este boletín de prensa extrañísimo, muy escueto, que emite el gobierno federal. Y la verdad es que debo señalar que a mí no me sorprendió esta situación. Yo pensaba que era cuestión de tiempo y tenía información dura, información documentada para así pensarlo. En julio del año pasado, en julio de 2014, yo publiqué una investigación en la revista Proceso, hablando cómo el Chapo Guzmán estaba tomando el control poco a poco del penal de Almoloya, siguiendo los mismos pasos que siguió en el penal de máxima seguridad de Puente Grande cuando sale de este penal en enero de 2001. El Chapo Guzmán, el 16 de julio del año pasado, organizó junto con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, una huelga masiva. Fue capaz de organizar a 1,300 presos para que todos se pusieran en huelga de hambre en protesta por supuestas violaciones a los derechos humanos de los presos. Para mí, en esa historia, lo importante no era si se violaban o no los derechos humanos, sino cómo el Chapo Guzmán, quien se supone que está en una celda totalmente recluido, que el gobierno presumía, decía a todo el mundo que estaba totalmente aislado, controlado, sometido, incomunicado, cómo ese sujeto había logrado organizar a esos 1,300 presos. Y lo que descubrí en esa investigación es que el Chapo Guzmán logró organizarlos a través de dos vías. Una, a través de los custodios, con la complicidad de los custodios, que fueron pasando de voz en voz, de módulo en módulo, porque todos los módulos están separados, la orden del Chapo Guzmán de ponerse en huelga. Y dos, a través de los abogados del Chapo Guzmán, el abogado del Chapo Guzmán con otros abogados, repartiendo dinero a presos y a familiares de presos para que aceptaran sumarse a la huelga. Esta fue la primera muestra de poderío, de organización que tuvo el Chapo Guzmán, que puso en jaque al gobierno federal. Cuando publiqué este reportaje, incluso pude hablar con familiares de otros presos que me corroboraron, sí estaba huelga masiva, sí, yo tuve mi llamada ayer con mi pariente y me dijo que sí, todos están en huelga. Cuando yo publiqué esta información, el gobierno federal, lo que en vez de poner cartas sobre el asunto y controlar al Chapo Guzmán, lo que hizo es tratar de minimizar la información. No fueron 1,300, fueron unos cuantos presos los que se pusieron en huelga. La segunda parte que yo veo, que para mí es una muestra clara que el Chapo Guzmán estaba ya aumentando su control sobre el penal, fue que en febrero de este año, en febrero de 2015, el Chapo Guzmán
junto con sus acérrimos enemigos de los Beltrán Leiva, del Cártel del Golfo, de los Zetas, de la familia michoacana, los que antes estaban en guerra y querían matarlo, firman una carta con él quejándose ante la Comisión de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos. De nueva cuenta, el Chapo Guzmán fue capaz de demostrar que no estaba aislado, que no estaba controlado, que no estaba dominado por el gobierno y que ahora incluso podía ponerse de acuerdo con los otros capos de alta peligrosidad en el penal. Para mí esa fue una muestra clave y yo lo dije en mis reportajes. Esto fue lo que hizo el Chapo Guzmán antes de su fuga del penal de Puente Grande. Hay que poner atención en lo que está pasando en el penal. De nueva cuenta, el gobierno ignoró esa situación y continuó el Chapo Guzmán aumentando su poder. La tercera muestra, que ya para nadie debe ser una sorpresa, de verdad, lo que pasa es que luego tenemos muy poca memoria, fue que hace apenas un mes, y tú lo recordarás porque fue noticia en todas partes, una diputada del PAN, a quien se le atribuye una relación personal, íntima con el Chapo Guzmán, entró al penal usando papeles falsos, y no era la primera vez que la diputada lo hacía. Esto te habla ya de que el Chapo Guzmán haya cumplido con todo el ciclo de someter a su voluntad al penal de máxima seguridad y que ya tenía control no solo dentro del penal, no solo con un custodio o con un directivo menor, sino al más alto nivel, porque todas estas señales el gobierno las ignoró. Si a mí me preocupan como periodista, pues al gobierno federal le han de haber preocupado 20 veces más. No hicieron nada. Es claro que hay ahí una larga complicidad en lo que pasó ayer. Anabel, recordaba algunos datos que tú pusiste sobre la mesa. Bueno, las has puesto ahora en esta segunda fuga del Chapo, pero también en aquella primera fuga que vivimos muy de cerca como periodistas, los jaliscienses evidentemente, por encontrarse el penal de máxima seguridad de Puente Grande acá en este estado. Y tú mencionabas que el Chapo salió el sábado 20 de enero del 2001 por la puerta principal. Es decir, estamos hablando que habría salido en un momento en que ya se había montado un cerco, porque incluso hay testimonios de periodistas que estuvieron ahí en ese momento, que habían recibido previamente, como se dice coloquialmente, el pitazo de que algo importante estaba ocurriendo al interior del penal de Puente Grande. Entre ellos, por cierto, y perdón que haga la acotación, un compañero periodista de Radio Universidad de Guadalajara, que por cierto fue, me atrevería a decir, casi la primera emisora que habló de esta fuga. Es decir, Anabel, y para ir concretamente a la pregunta, que el Chapo habría salido incluso ya montado este cerco, ¿podría haber sucedido así? Hacer esa referencia es importante ahora, y me parece que los medios de comunicación y los periodistas estamos obligados a ser mucho más cautos y no estar repitiendo estas historias inverosímiles del gobierno. En aquella ocasión el gobierno de Fox, para lavarse las manos, para deslindar la responsabilidad de la AFI, de Jorge Tello Peón, que entonces era subsecretario de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública apenas creada, para deslindarse de todo eso, dijeron, se inventaron la historia de carrito de lavandería. Yo tengo el expediente de la fuga. El Chapo Guzmán no se salió en el carrito de lavandería. El Chito, que era el limpiador de pisos, están las grabaciones donde sale del penal a las 7 y tantos de la noche del 19 de enero de 2001. Pero están las grabaciones también y los testimonios de internos y custodios que dicen que la última vez que ven al Chapo Guzmán es a las 10 y tantos de la noche de ese 19 de enero, entrando al consultorio de enfermería. De acuerdo al testimonio que el propio Chapo Guzmán le dio al general, a un general que fue asesinado, a Arturo Acosta Chaparro, el propio Chapo Guzmán le dijo que a él lo sacaron de la enfermería y lo sacaron altos mandos del gobierno federal, no el director del penal. Estamos hablando altos mandos del gobierno federal al primer nivel. Ahora nos encontramos con esta historia del túnel que, perdón, es inverosímil. Lo que dice Rubido no pudo haber pasado. Textualmente, no pudo haber pasado, porque la celda del Chapo Guzmán es minúscula, de 3 por 4 metros cuadrados, porque el excusado, donde hacía sus necesidades fisiológicas, y la regadera, no tiene ninguna cortina, no es que sea un spa, yo me meto en mi regadera y le cierro.
No, él se bañaba ahí al aire, o sea, ahí a los ojos de las cámaras, y hacía del baño a los ojos de las cámaras. No había ningún rincón de esa celda donde no estuviera vigilado por una luz, un foco fosforescente las 24 horas del día y las cámaras de seguridad. No sé dónde dice Rubido que lo perdieron de vista. No hay dónde perder de vista a alguien en un área de 3x4 con una cámara y con un foco fosforescente. Anabel, importantísimo esto que estás mencionando. Quiere decir que, como en aquella ocasión, tú lo mencionas, ay, se nos cortó la comunicación. Era importantísimo este dato que nos estaba dando Anabel, Víctor, porque sí, con base en el testimonio y lo que ella está narrando, estaríamos pensando que por segunda ocasión el Chapo sale caminando casi que por la puerta principal. Sí, de hecho la reflexión que se hacía en la mañana por los especialistas es que Joaquín Guzmán Loera sale por las puertas grandes y de los reclusorios de máxima seguridad, porque antes de Almoloya se decía que Ceferezo de Jalisco era el modelo a seguir. Hoy vulnera esa seguridad, lo mandan a porque se suponía que era el número 1 y también se va de ahí. Claro. Y la otra parte, pues es definitivo, el uso del poderío del cártel de Sinaloa reflejado precisamente en toda esta infraestructura, que si el túnel fue la salida o que si solo es la cortina de humo, como sea, se invirtió y se invirtió por buen tiempo, como ya vimos lo que se mencionaba y coincide con nuestras versiones, es en el sentido de que fue poco a poco apoderándose del reclusorio, y me refiero apoderándose de todo lo que sucedía ahí, porque recordemos que Almoloya de Juárez se vigila sobre todo con cámaras, con personal que fueron corrompiéndose, cayendo rendidos ante el recurso, ante los dólares, por supuesto. Así es, en aquella ocasión, en el año 2001, hubo custodios que fueron separados de sus cargos para ser investigados. En esta ocasión se habla de 18 custodios que también han sido citados y llevados a la Ciudad de México para que presenten su declaración. Tenemos que hacer una pausa, Vic. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Anabel Hernández. Insistimos, es una periodista que ha seguido muy de cerca la figura del Chapo Guzmán y que sin duda alguna tiene muchos elementos para ir desentrañando esta noticia ante la que hoy estamos parados. Vamos a la pausa, Vic. Claro, regresamos. Y volvemos esta tarde en este programa especial relacionado a esta segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Y bueno, pues seguimos poco a poco analizando este proceso como se da. Ya vimos la parte política, vimos la parte periodística con Anabel Hernández, que nos dejó pues mucha información muy interesante. Lástima que se cortó la llamada. Pero ahora vamos con el maestro Fernando Espinosa de los Montego, el especialista en crimen organizado y que por supuesto nos va a dar la opinión como tal relacionado a qué es lo que sigue, sobre todo después de esta evasión de Joaquín Guzmán Loera, la repercusión en la delincuencia organizada en nuestro país. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes y antes que nada quiero felicitarlos por la oportunidad de información, el haberse organizado para realizar este programa especial, que desde luego lo motiva un acto de gran trascendencia para el país. Hay que dejar muy claro que los estudios que se realizan acerca del crimen organizado, no podemos concebir el crimen organizado sin la participación de tres entes: la mafia, el gobierno y los empresarios. Lo que sucedió ayer, la fuga del Chapo Guzmán, pone de manifiesto algo que es fundamental: la relación que existe entre el Estado y la mafia. No es posible, no se puede concebir que este hombre se pueda fugar de todas las cárceles de México al estilo Fred Carrasco, que es el narcotraficante que yo recuerdo que de más cárceles se fugó, pero él se fuga con tanta comodidad. Basta ver el túnel que abrieron. Desde el punto de vista teórico, esto demuestra algo que
que no lo quisiera ni siquiera mencionar, pero que es una realidad. Hay una relación del Estado con la mafia, lo que hace que nosotros estemos viviendo en un estado criminal. Esto debe de ponernos en muchísima alerta. Habrá que ver quiénes son los que están coludidos, habrá que ver quiénes son los que facilitaron la fuga del Chapo Guzmán, pero una cosa queda muy clara, la fuga se facilitó desde las más altas esferas del gobierno mexicano, y esto no puede ser. Esto realmente para México representa una burla a nivel internacional, una burla hacia el gobierno. Basta revisar las redes y ver todo lo que está circulando, toda la información que está circulando, qué es lo que dicen. No, es intolerable lo que está pasando. El presidente Peña Nieto tiene que resolver este problema en forma inmediata. Yo no estoy de acuerdo que se regrese porque está en una visita oficial, pero sí tiene que dar una explicación de frente y de cara al pueblo de México para que nos diga quiénes son los funcionarios de su gobierno que están participando y encubriendo a la mafia, porque de otra manera todos los mexicanos debiéramos de temblar. Bueno, maestro. Algunos empresarios y los narcotraficantes son la misma cosa en sus intereses que han creado. Intereses de impunidad, intereses de dinero y intereses de darle circulación a las grandes ganancias del dinero sucio que genera el gobierno del narcotráfico, el negocio del narcotráfico. El gobierno mexicano no puede tolerar esto. Los mexicanos necesitamos una explicación inmediata a este tipo de situación y el presidente de la República está obligado a dar cuentas ya. Digo, finalmente, que cumple el compromiso, que se regrese cuando tenga que regresarse y que ponga sobre la mesa lo que está pasando, porque definitivamente no se puede tolerar. Así ya nada más falta que ese túnel lo aprovechen como un ramal del nuevo tren México-Toluca y harían un ramal Toluca-Almoloya. Es una vergüenza, es algo que no se puede, no nos habíamos imaginado, máxime que había un compromiso del presidente de la República hecho frente a los medios de que el Chapo Guzmán no se fugaría y que sería una cuestión gravísima que volviera a suceder, y ya sucedió. Entonces, pienso que es el momento de que el presidente de la República rinda cuentas al pueblo de México. Maestro, en ese sentido, y bueno, pues muchos opinarían que a su salida se viene a recomponer el crimen organizado, pero por lo que vemos, pues él nunca perdió el control de los grupos, siguió dominando, en este caso a las mafias, me refiero a Joaquín Guzmán Loera, pero ¿cómo vislumbra usted el escenario en materia de seguridad y precisamente delincuencia organizada en todo el país ahora con la fuga de Joaquín Guzmán? Bueno, lo que tú dices, lo dices con mucho acierto. Él nunca se desvinculó. El haber estado interno en la cárcel de La Palma no hizo que estuviera alejado del negocio. Lo que hay que ver es por qué de la fuga. O sea, hay un convenio con el Chapo Guzmán para que se presentara, se dejara detener y soltarlo en un tiempo, o lo están soltando por una emergencia para que con sus grupos él ayude al gobierno a combatir a los grupos criminales que han desarrollado una fuerza quizás más importante de fuego de la que tenía el Chapo Guzmán, y que el gobierno se haya declarado ya totalmente incapaz para resolver esta crisis por la que está pasando, porque nosotros vemos que desde el día 1 de mayo tenemos 5,000 efectivos, 10,000 efectivos en Jalisco, y lo único que han hecho es
detener en 2 ocasiones al hijo del Mencho y al Mencho no lo encuentran por ningún lado. Entonces, este tipo de emergencias pueden tener una explicación en la salida del Chapo Guzmán, en generar una nueva alianza, un nuevo acuerdo con el grupo que él maneja para detener estos grupos con los cuales ellos no tienen convenios establecidos, o los convenios que tenían establecidos se rompieron y ellos se fueron por la libre. No, yo quiero repetir algo. No se puede concebir el crimen organizado sin la ayuda de una fuerza política. Y aquí hay una fuerza política que ha decidido sacar al Chapo Guzmán de la cárcel donde estaba recluido con las mejores condiciones. Si ustedes ven el túnel que fue construido de más de 1 kilómetro para que él pudiera salir, es un túnel con toda la capacidad tecnológica de ingeniería para que el señor en menos de 1 minuto o 2 minutos recorriera todo el túnel, y en 4 horas que le dieron para avisar de su fuga, pues simple y llanamente ya estuviera a salvo en cualquier parte del territorio nacional. Esto nos debe de llenar de vergüenza, no solamente a los mexicanos, sino fundamentalmente al gobierno de México, que está demostrando su incapacidad total para combatir el crimen organizado, o su incapacidad total para resolver la situación que a México le está afectando y que internacionalmente nos tiene postrados: menos turismo, menos divisas y una serie de efectos que está produciendo esto. Vamos a ver la reacción que se va a dar en Francia seguramente. Ahora, además de que ya en el Parlamento francés se habían pronunciado en contra de la visita del Chapo Guzmán algunos diputados, nosotros lo vimos, con mayor razón ahora pues el presidente de la República va a ser objeto de escarnio de parte de los entes políticos, de las personalidades políticas francesas, y con toda razón, porque está demostrando incapacidad para resolver una situación que se comprometió a resolver, que es la seguridad de todos los mexicanos. Este país, desgraciadamente, está tomado por el crimen organizado, y esto los mexicanos no lo podemos tolerar. No lo podemos tolerar porque cuando se levantan y los mexicanos generan mecanismos de defensa como los que generó Mireles, fueron ellos sometidos a proceso y no los mafiosos, que son los que deben de ser sometidos a proceso. Entonces, no hay equidad en este país. Vemos que el Estado criminal mexicano, y lo subrayo, estamos viviendo en un Estado criminal en México que está aliado con la mafia mexicana y con algunos empresarios que lavan el dinero. Y a eso iba, maestro, de hecho, porque usted hablaba de que el presidente debe dar la cara. Esto implicaría que ponga prácticamente a la vista de todos los funcionarios que incurrieron en el acto de corrupción y sean no solo despedidos, sino consignados. Pues sí, pero eso no va a resolver el problema. Lo que pasa es que las grandes ganancias que tiene el narcotráfico en este país y la gran capacidad económica del Chapo Guzmán, pues pudre cualquier estructura, y la estructura de gobierno del gobierno federal mexicano ya se demuestra con esta acción que está compenetrada, está penetrada, está filtrada por el poder del dinero, y que gracias a este poder, pues el Chapo Guzmán se va a la calle por segunda vez. Claro. Yo decía que parece el título de una película. El presidente Peña Nieto sale a Francia, el Chapo Guzmán sale de Almoloya. ¡Qué barbaridad! Esto es muy lamentable. Claro. Es difícil de creer cuando todo México, cuando fue detenido el Chapo Guzmán, vaticinaba en un 70% que el Chapo Guzmán se volvería
a fugar, y eso le fue preguntado al presidente de la República, y el presidente de la República en ese caso fue enfático y dijo que era algo que no podía suceder porque el Estado mexicano tenía la obligación de preservar la seguridad y que las cárceles estaban controladas por el gobierno de la República, y ya vemos, tendría que llegar el día 10 de julio para que el Chapo Guzmán le dijera adiós a la cárcel de alta seguridad. Cualquier interno que haya estado en una cárcel de alta seguridad les puede decir que es casi imposible fugarse sin la ayuda desde fuera y sin la ayuda de las esferas políticas para fugarse de un reclusorio como los que en México existen, llamados de alta seguridad. Maestro, así que no nos vengan a contar que sobornaron a la vigilancia, los custodios y todo ese tipo de cosas, porque este tipo de cárceles tienen mecanismos de seguridad sumamente sofisticados que no pueden ser burlados de la forma como han sido burlados por la ingeniería, por el dinero fundamentalmente y por la corrupción que existe en este país. Oiga, maestro, a propósito de eso, y muy brevemente, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, lamentablemente, pero bueno, usted, ¿sí nos escucha, maestro? ¿Nos escucha? No, creo que ya... Bueno. Maestro, ¿nos escucha? Sí. No te escucho muy bien. Vamos a tratar de darle un poquito de ganancia al volumen acá en nuestros equipos. Maestro, le preguntaba a propósito de esta última reflexión que usted hace y además como experto precisamente en cárceles. Me parece que lo ha explicado claramente. No se puede construir un túnel tan preciso sin que estas personas que se dedicaron a la construcción del túnel tuvieran por lo menos un plano de la cárcel y pudieran ubicar perfectamente la celda donde se ubicaba el Chapo, porque de otra manera tampoco lo entendemos, maestro. Sí, desde luego. Esto es bien evidente. Hay ayuda desde dentro, ayuda técnica, y es lo más lamentable. Efectivamente, tuvieron que entregar un plano para poder realizar un túnel como el que se fue construido para que pudiera salir. Por supuesto, en esto está involucrado muchísima gente, no solamente el director del reclusorio, custodios, sino fundamentalmente los altos mandos de seguridad pública nacional, los altos mandos de gobernación. Que esto es evidente. Sí. No puede lograrse una fuga en tales condiciones sin que exista la ayuda técnica y la corrupción trabajando conjuntamente para lograr este tipo de fuga, que en realidad no es una fuga espectacular como puede ser la de Kaplan cuando se sale en un helicóptero de una de las cárceles del Distrito Federal, ¿no? Sí. Esta es una fuga que técnicamente se hace en las mejores condiciones, con un túnel súper bien construido, con un túnel diseñado. No es ni siquiera un túnel que va a salir a cualquier lugar, no. Sale a un lugar donde está protegido, desde donde se inicia el túnel, y el señor se va. Claro. Esto no es posible. Por Dios, tanta inversión para cubrir una fuga corrupta, pues era mejor que lo hubieran sacado por la calle y le hubieran dicho, lo hubieran sacado como entró y le hubieran dicho, pues váyanse, ya, no vamos a hacer todo este adorno de un túnel tipo casi metro, por favor. Pues a lo mejor así sucedió, ¿no, maestro? De construcción de expertos, por decirlo así. Muy bien. Maestro, pues a lo mejor así sucedió. Tal vez esto del túnel es mera faramalla para justificar una fuga planeada de parte del capo, cuando en realidad tal vez pudo haber salido
por la puerta grande. En fin, maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Interesantísima esta reflexión que comparte con el auditorio de Señal Informativa. Estoy a sus órdenes y los felicito por ser tan oportunos, reitero, en su información. Este es un problema en el que estamos sumergidos todos los mexicanos, y todos los mexicanos tenemos que hacer un frente común para obligar que las cosas cambien en este país. México no puede seguir así. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Es el maestro Fernando Espinosa de los Monteros, experto en temas de crimen organizado. Brevemente, para irnos a la pausa, Víctor, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha instruido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que despliegue el operativo de recaptura del Chapo. Seguramente el Chapo ya está bastante lejos, ¿no? Con esto y mucho más. Regresamos, por supuesto. Con un esfuerzo conjunto de Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44, Señal Informativa, estamos llevando hasta usted con motivo de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos. La fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, lo decíamos ya, se convirtió primero en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de este último en el año 2011, el ranking titulado Los nuevos 10 más buscados ubica a Joaquín Guzmán Loera en el primer sitio. Y si gustas, Belén, vamos directamente hasta la Ciudad de México con Claudia Telles del Instituto Mexicano de la Radio, que tiene el reporte completo sobre esta fuga. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes. Un saludo al auditorio. Esta mañana, a las 7 de la mañana, el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido dio un mensaje a medios de comunicación para informar que continúan las tareas de ubicación de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se fugó en la madrugada de este domingo, ayer por la noche del penal de máxima seguridad de El Altiplano. En este mensaje a medios, el funcionario precisó que la PGR inició las investigaciones correspondientes. Detalló que 18 elementos de diversas áreas del penal fueron trasladados a la Subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada a cargo de Felipe de Jesús Muñoz para ser interrogados. Estos interrogatorios se dan en la Diedo. Rubido García señaló que la última vez que se vio a Guzmán Loera fue en el área de Regaderas a las 20:52 de este sábado, y una vez que se notó su ausencia, dijo se activó la alerta de evasión e inició el operativo de búsqueda que se extendió afuera del penal y que inclusive llevó a suspender las tareas del aeropuerto de Toluca. Explicó que Guzmán Loera se fugó por un túnel de más de 1,500 metros construido desde su celda hasta un inmueble en obra negra en la colonia Santa Juanita, en el municipio de Almoloya. Por la relación con lo que el personal del Centro Federal hizo una revisión de la celda y en ella encontró una roca de toro. Iniciada por un hueco de forma rectangular en el área de la regadera, de aproximadamente 50 por 50 centímetros, metro de profundidad. Dicho orificio comunica a su vez el reporte. Gracias, Claudia. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, poco a poco van surgiendo más pistas y es de llamar la atención, Belén, este pronunciamiento que se hace a través de la revista Proceso. Un buen tino haber checado las redes sociales y sobre todo la de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, porque es Iván Guzmán, un hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien en este caso vía Twitter parecía haber advertido la fuga de su papá. Y es que, de hecho, viene la copia de Twitter donde el hijo del Chapo señala mediante una frase: todo llega para quien sabe esperar. Así pues, está dejando entrever que algo está próximo a pasar, y pasó.
Se fue Joaquín Guzmán Loera, Belén. Así es, y fíjate, Víctor, que sin duda alguna Joaquín Guzmán el Chapo ha logrado construir toda una leyenda en torno a su figura, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero recordaba, ahora que escuchaba desde la madrugada, Víctor, que estuvimos en contacto para informar a nuestra audiencia a través de los diferentes medios de la Universidad de Guadalajara de esta fuga, que quizá hay un hecho que no se puede considerar como una fuga de una cárcel, pero sí de una fuga del Chapo Guzmán. Recordaba el incidente o el terrible asesinato ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cuando se confunde al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo con el Chapo Guzmán. Al menos es una de las versiones que circuló durante todo ese tiempo de investigación. Iban por el Chapo, según las autoridades, y terminaron matando a un cardenal. ¿Quién es este hombre escurridizo que las autoridades, ningún gobierno hasta ahora, ha podido capturar y someter, Víctor? Bueno, pues fíjate que efectivamente es un hombre que sí llama la atención el crecimiento que ha tenido Joaquín Guzmán Loera, puesto que él surge de las filas de lo que fue el cártel que dominaba Miguel Ángel Félix Gallardo. Al ser detenido él, de hecho aquí en Bosques de la Victoria, en Guadalajara, se suponía que sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, tomarían el control de la organización a la cual estaba él al frente, que era parte del cártel de Sinaloa, puesto que ahí estaban aglutinados Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Bueno, él no quiso someterse a los hermanos Arellano Félix, tienen disputas muy serias, hay una guerra intestina al interior de esa corporación o grupo de narcotraficantes, crímenes fuertes, balaceras como la de la discoteca Christine en noviembre de 1992, lo del aeropuerto, el asesinato de los hijos del Güero Palma, de la esposa de Héctor Palma a manos de un venezolano, y bueno, también los operativos a los cuales dirigió Joaquín Guzmán Loera para tratar de matar a los hermanos Arellano Félix. No ocurre esto, la guerra se pronuncia y llega hasta el caso de Posadas Ocampo, donde al morir precisamente el prelado y 6 personas más, el gobierno federal interviene, empiezan las detenciones y el 11 de junio de 1993 él es detenido cuando iba huyendo hacia la frontera sur de México, donde se hablaba ya que de alguna manera el cártel de Sinaloa tenía influencia suficiente hasta llegar a Colombia e incluso Sudamérica. Bueno, pues a partir de esa situación, Guzmán Loera fue tomando fuerza e incluso superó las alianzas que se decía existían con otros narcotraficantes, como su mismo compadre, Héctor Palma Salazar, que decían que pues hay quienes aseguraban que era Héctor Palma el que estaba detrás de la organización, que era el cerebro. Poco a poco se fue descubriendo por parte de la autoridad que es Joaquín Guzmán Loera el que realmente aportaba esa parte a este crecimiento importante de lo que fue la célula y que da la vuelta a la organización, desplaza a los Arellano Félix, remitiéndolo solo a un grupo que opera en la zona de Baja California y Tijuana, y el cártel de Sinaloa es como toma el poderío. Hoy se le menciona incluso en Asia, en Europa, y otros, ha superado incluso otros continentes esta organización. Y te comento otro de los tweets que sube Iván Guzmán o Iván Archibaldo, dice: no miento, he llorado, pero es de hombres y ahora va la mía. Traigo gente armada y les prometo que el general pronto estará de regreso. Esto lo dijo el 8 de mayo del 2015 a las 20:52 horas. O sea, evidencias, elementos de que nos pudiera decir o nos estaba mandando y que se hacían públicos, pero que la autoridad no los alcanzó a captar como para estar alertas ante lo que sí se avecinaba en una posible fuga, como finalmente ocurrió este sábado por la noche. Que no nos alcanza a leer, ¿no? A dar una lectura, una interpretación adecuada. Increíble en un país donde se supone hay inteligencia que se dedica precisamente pues a seguir todas estas pistas y máxime tratándose de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Y esto quizá, Víctor, vendría a reforzar un poco la hipótesis que ya nos han planteado 2 de nuestros entrevistados, Anabel Hernández y el doctor Fernando Espinosa de los Monteros. ¿Hasta dónde realmente se pudo haber tratado de una fuga, entre comillas, concertada, negociada desde las más altas esferas del gobierno para precisamente dejar en libertad a Joaquín Guzmán Loera
y poner, si me permite la expresión y entre comillas lo dejaría, un poco de orden en pues en esta situación de violencia y de crecimiento de grupos de la delincuencia organizada que hemos atestiguado pues en los últimos meses, particularmente en Jalisco, con el cártel Jalisco Nueva Generación y la figura de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Así es. Y aquí hay que mencionarlo, yo he insistido mucho en la figura de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, cómo se involucró en esto, pero también su familia se apartó, como ya hemos escuchado del hijo de Pablo Escobar, ellos no se involucraron en esto. Sin embargo, y te menciono otro Twitter de otro hijo, que es Alfredo Guzmán, /, Alfredo Guzmán, dice, a mi papá nomás le pega la gana y se fuga de la prisión. Esto lo escribió el 12 de julio a las 8:29 de la mañana. 12 de julio, o sea, nada, hace unas horas. Hace unas horas, exactamente. Después de la fuga. Ellos están muy al pendiente de lo que ocurre, es una familia grande, son varias esposas, varios hijos de Guzmán Loera, pero bueno, pues aquí el escenario es de alguna manera interesante porque, como tú bien mencionas y ya lo han dicho los entrevistados, aquí se habla de corrupción, pero hasta dónde llega, quién tiene el sartén por el mango, y bueno, vemos que entre los mismos grupos vemos distintos líderes y hay que ver pues el peso que tendrá Joaquín Guzmán Loera luego de haber abandonado la prisión. Belén. Le decíamos también que esta fuga o esta salida ocurre mientras el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realiza una gira por Francia y lo acompañaba en esta, por cierto, numerosa delegación, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a quien se le ha dado la instrucción para que regrese y atienda el problema. El presidente Enrique Peña Nieto se ha pronunciado ya en torno a este acontecimiento en el marco de esta gira que realiza por Francia y ha dicho que la fuga del Chapo es lamentable e indigna. Vamos a escuchar las palabras del mandatario mexicano. De generación de empleo. Sin embargo, también estamos al tanto de un hecho muy lamentable que ha indignado y que indigna a la sociedad mexicana y que me tiene profundamente consternado ante lo ocurrido precisamente en la fuga de uno de los delincuentes cantantes que han sido los más buscados en México y en el mundo. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. Para tal propósito, he estado en comunicación con los principales titulares de las áreas de seguridad y de procuración de justicia de nuestro país. He instruido particularmente al titular de la Secretaría de Gobernación para que coordine las acciones que permitan trabajar en la reaprehensión de este delincuente. En segundo lugar, he instruido también al Comisionado Nacional de Seguridad Pública para que emprenda acciones específicas para reforzar las medidas de seguridad en los penales de máxima seguridad en nuestro país. Tercero, he dado indicaciones a la Procuradora General de la República para que haga una investigación a fondo y profunda para determinar si ha habido servidores públicos del penal, del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, que hayan estado en complicidad o involucrados en este hecho que ha permitido la fuga de este delincuente. He dado indicaciones puntuales al titular de la Secretaría de Gobernación para que él en lo personal y el Comisionado Nacional de Seguridad Pública mantengan informada a la sociedad mexicana de cada una de las acciones que se están llevando a cabo para lograr la reaprehensión de este delincuente y de todo lo que se está
haciendo el alcance a las otras instrucciones que ya he dado sobre los temas específicos. Y de todas las otras acciones concretas que eventualmente determine, se llevan a cabo y de las cuales estos funcionarios están informando a la sociedad mexicana a través de los medios de comunicación. Es importante destacar que esta es una visita de Estado histórica para México y que sobre todo lo es por lo que va a permitir en esta relación entre México y Francia lograr el favor de nuestro país a través de atraer más inversiones que aquí venimos a comprometer, de acuerdos que nos van a permitir un mayor intercambio académico y una mayor cooperación cultural, solo por referir algunos ámbitos de los más de 60 acuerdos que estaremos signando en el nuevo marco de la relación que hemos impulsado el presidente Hollande de Francia junto con el gobierno de la República. En México, las áreas dedicadas precisamente a la reaprehensión de delincuentes están y han venido ya trabajando en este objetivo. Estoy siguiendo puntualmente los informes que me están rindiendo y por eso la indicación que he dado también de manera puntual para que el secretario de Gobernación y el comisionado nacional de Seguridad Pública informen sobre las acciones que estén emprendiendo y llevando a cabo. En tanto, mantendremos aquí esta visita histórica que México hace a Francia, que nos permite realmente concretar estos acuerdos para llevar inversiones a México, para generar más empleos en México y para intensificar la relación entre México y Francia. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Ahí está el mensaje del presidente de México, Enrique Peña Nieto, un mensaje que ha pronunciado desde Francia, en donde realiza esta visita oficial, Víctor, que, por cierto, me puedo imaginar, porque evidentemente no estoy ahí, pero ¿qué le estarán preguntando las autoridades francesas al presidente Enrique Peña Nieto y qué imagen tiene ahora México, no solamente en Francia, sino en el resto del mundo? Quisiera dirigirme particularmente al caso de Francia porque este país estuvo a punto de vivir un conflicto diplomático bastante fuerte con México por la captura de una de sus ciudadanas francesas, Florence Cassés, en un caso que fue ampliamente difundido y en el que Francia reclamaba la libertad de su ciudadana francesa por considerarla inocente de acusaciones que se le habían hecho y en consecuencia su captura por haber participado en presuntos secuestros. Me pregunto qué imagen tiene ahora en México ante el mundo en lo que se refiere a la aplicación de la ley, de la justicia y por supuesto de la vigilancia que tiene sobre hombres como el Chapo Guzmán, porque más allá de si fue o no una liberación negociada o el Chapo realmente pudo tener este control para poder fugarse, lo cierto, Víctor, es que México no queda nada bien parado y así lo estamos leyendo ya en los diferentes editoriales de los principales diarios en todo el mundo. Esta fuga es noticia hoy por hoy en todo el mundo. Sí, Belén, y sobre todo porque aquí hay que destacar una parte importante, lo que mencionas. En el caso de Florence Cassés, nos queda claro que pudo haber sido ella inocente o culpable, pero la forma de cómo arman ese teatro para poder culparla o inculparla, es evidente que existió. Por eso se cayó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso ella quedó en libertad y fue un error garrafal de los órganos de procuración y administración de justicia, sobre todo de la Procuración de Justicia. Hoy vemos algo similar, se detiene una persona que apenas dura 1 año, 4 meses, se fuga cuando quiere y de esta manera ese personaje queda en la total impunidad. Yo creo, Belén, que es eso, el mensaje que malamente estamos mandando, que las cosas no se hacen bien en materia de procuración y administración de justicia y que la impunidad es algo con lo que convivimos los mexicanos. No sé, vamos a una pausa, Belén, regresamos con más información y comentamos todavía, por supuesto, más que hay que decir sobre este caso, la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
muchas gracias por acompañarnos desde las 13 horas que iniciamos este programa especial con motivo de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo, la segunda fuga desde un penal de máxima seguridad, pondríamos entre comillas esto de máxima, de el capo más buscado del mundo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Agradecemos a nuestra audiencia en Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, el canal 31.2 de Los Ángeles y a quienes nos siguen a través de nuestra página de internet udgtv.com. También muchas gracias por sus comentarios que recibimos a través de las redes sociales. Y bueno, hace unos minutos, más bien al inicio de este programa, charlábamos con la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los Señores del Narco. Y Anabel, a quien tenemos de nueva cuenta en la línea, pues nos quedaba en el tintero una pregunta, y si esta hipótesis que tú manejabas o este señalamiento de que el Chapo se fugó la primera vez saliendo por la puerta principal, podría haber ocurrido de nueva cuenta en esta segunda ocasión y el túnel fue una mera justificación para hablar de una fuga. Cuéntanos, Anabel. Bueno, antes que nada, gracias y una disculpa a tu auditorio, me quedé sin pila y ya no pudimos seguir con la conversación. Justamente eso era lo que yo invitaba a tu auditorio, a reflexionar con un poco de más crítica, sobre todo los periodistas, los medios de comunicación, sobre estas versiones instantáneas que genera el gobierno federal, donde cuando uno empieza a escarbar y a preguntarse cosas, tienen total sentido. Hoy Rubido, yo estuve en la conferencia de las 7 de la mañana, estuve presente ahí cuando el Rubido Monte Alejandro Rubido da esta conferencia de prensa, que es apenas unas cuantas palabras, y se va, no acepta preguntas, porque la explicación que da es inverosímil. Por supuesto que no va a hacer preguntas porque el gobierno, la historia que está contando es absolutamente absurda, no tiene ningún sentido, ni siquiera refleja cómo realmente funciona el penal, ni refleja realmente cuál es la estructura de la celda donde estaba el Chapo Guzmán. Yo comentaba que esta celda es una celda diminuta, de apenas 3 metros por 4 metros, hay una litera de cemento, una mesa de cemento, una banca de cemento, hay un excusado, un retrete, y hay una regadera de donde solo hay una llave y sale un chorro de agua helada. No hay cortinas, no hay un cancel, no hay una puertita donde digan perdimos de vista al Chapo Guzmán. Yo no entiendo cómo podían haber perdido de vista al Chapo Guzmán si está todo el día monitoreado, todos los que están en esa área de tratamientos especiales y todos los reclusos del penal duermen con la luz prendida. O sea, no hay un momento de oscuridad. Las 24 horas del día tienen una luz fosforescente que les da encima de la celda, adentro de la celda. Después tenemos las cámaras de seguridad que monitorean cada una de las celdas. Si estamos hablando de un espacio de 3x4, no hay un rincón de esa habitación, de esa celda, donde no sea monitoreada, donde no esté captada por el ojo de la cámara. Cuando Rubido dice lo perdimos de vista, no entiendo a qué se refiere. Es absurdo lo que está señalando, a menos que de plano hayan volteado todos los custodios hacia otro lugar y lo perdieron de vista. Además, ¿por cuántas horas? Porque él dice, bueno, a las 20:30 se metió a la regadera como si fuera un lugar apartado. No, la regadera no es que se meta, está ahí en la celda. Cuando el Chapo se baña, cuando va a hacer sus necesidades fisiológicas, todo el mundo lo ve en la cámara, lo ve quien lo quiere ver en la cámara. Entonces dice que se metió a bañar. Y luego dice que lo perdieron de vista. No es posible perderlo de vista, pero además lo perdieron de vista. Pues ¿cuántas horas lo perdieron de vista? Porque para recorrer 1,5 kilómetros que dice el gobierno, mide ese túnel por donde dice el gobierno que se salió, pues estamos hablando pues que el Chapo Guzmán no es Superman, será habilidoso en sus negocios del narcotráfico, pero no es de helicóptero, sí, como para salir volando del penal o salir corriendo como atleta desaforado. Además no se podía correr en un túnel de 1 punto y tantos metros por apenas 80 metros de ancho. Entonces estamos hablando de que es absurdo lo que está diciendo el gobierno. Y yo realmente me preguntaría, ¿realmente el Chapo Guzmán se fugó por ese túnel o el túnel es la carnada para llamar la atención, para que todos los medios, la sociedad mire hacia allá y no mire realmente lo que pasó? Yo nada más hablaría de nueva cuenta del tema de que pasó en enero de 2001 en el penal de Puente Grande, donde la historia de la fuga del Chapo fue bastante distinta a como dice la versión oficial. Así es, Anabel. ¿Qué tal? Buenas tardes, tu servidor Víctor Manuel Chávez Ogazón. Fíjate, Anabel, que mientras nos platicabas esta parte de la fuga, en este caso veíamos las imágenes del túnel, o más bien del exterior, la distancia que hay entre la finca
y el reclusorio vemos que es un terreno, sí, es inmensa y además vemos que es un terreno que está libre de cualquier construcción. O sea, es pasto recortado que se supone que cualquier movimiento de tierra, pues, tendría que haber llamado la atención. Se supone que esa franja existe como de seguridad y sin embargo, pues, y hay torres que dan hacia ese punto, que tienen visión aérea, que se supone que los custodios están con prismáticos al menos, verificando qué sucede alrededor de esa franja de seguridad. Y sin embargo, pues para ellos pasó desapercibido, no 1 ni 2 meses. Hay gente que habla que esto pudo haber llevado de 6 meses o más una obra de este tipo, y pasar desapercibida. Sí, realmente es ridículo, es inverosímil. Ahora, hace un momento, una colega de CNN que está ahí en las inmediaciones del penal platicaba que estaba ahí presente, se podía ver con el tiro de la cámara donde estaba la supuesta casita esta, donde estaba la salida del supuesto túnel, y habló de un dato duro importantísimo. A unos metros de ahí está un regimiento militar y que los militares no vieron las retroexcavadoras para llevarse, o los camiones para llevarse la tierra, los camiones para traer el cemento, la madera para construir las ya sabes, hacer pues la construcción para el túnel de kilómetro y medio, que nadie vio nada. Es inverosímil. Y repito, simplemente la historia se nos perdió de vista en un área de 3 por 4 metros. Exactamente. Ligado... No es creíble, simplemente eso no pasó así, no pudo haber pasado así. Exacto. Sin embargo, pues con todos los antecedentes que había, lo que sucede ahora, ¿crees que definitivamente esto no podría prosperar más allá o no ir más allá si el presidente de la República no da a conocer, primero, que haya funcionarios involucrados, y segundo, que ahora sí caigan cabezas de lo que es el gabinete de seguridad? Mira, el tema para el gobierno federal es un tema gravísimo, porque además esta salida del Chapo Guzmán, yo no sé si es una fuga o alguien fue a abrirle la puerta o fue con anuencia del gobierno. Yo diría que la salida del Chapo Guzmán es una salida que genera muchas dudas y debe generar muchas investigaciones, no solo dentro de la Policía Federal, porque la Policía Federal son los responsables de los custodios. Ahora dice la Policía Federal, estoy investigando a los custodios. Pues son sus custodios, son sus mandos, ellos mismos se van a autoinvestigar. Me parece absurdo. Número 2, la PGR tiene un papel fundamental en esta operación que se dio. Desde que el Chapo Guzmán fue recapturado, la verdad es que yo en todo momento no dejé de investigar sobre él. No porque el tema del narcotráfico sea un tema sensacionalista o porque sea un personaje de novela. Me parece un tipo nefasto, grotesco, que le ha causado mucho daño a este país. Lo estuve investigando porque el caso del Chapo Guzmán, de acuerdo a las investigaciones que yo he hecho desde hace 10 años, el caso del Chapo Guzmán es un caso emblemático. Es el rostro que mejor dibuja la corrupción profunda que hay en este país en todos los niveles, al más alto nivel estoy hablando. Entonces, yo seguí monitoreándolo. Cuando lo capturan, yo le pregunto a la PGR, yo estaba sentada en la sala de mi casa esperando, bueno, seguramente van a caer listas de generales, de jefes policíacos, de los exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, y toda una lista más de nombres que están ahí ya en expedientes judiciales en Estados Unidos, donde están involucrados en el narcotráfico, protegiendo al Chapo Guzmán. Esperaba yo ver la lista de gobernadores, de diputados, de senadores, de presidentes municipales, bueno, donde no cayó nadie. Uh-huh. Durante todo este tiempo no cayó nadie. Después pensé yo, bueno, les van a decomisar el dinero. ¿Dónde están las propiedades? Los millones de dólares que debe tener en cuentas bancarias. Yo estuve preguntando a la PGR, dime un nombre, dime una cuenta, dime la cantidad. Ninguna. Después pensé, bueno, entonces seguramente lo que están haciendo es decomisando, asegurando las empresas. Tú sabes que año con año el gobierno de Estados Unidos publica una lista de las empresas que en México están vinculadas con los diferentes carteles de la droga. De las empresas vinculadas al Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa hay cientos. Bueno, ¿cuántas empresas ha su PGR en este tiempo asegurado al Chapo Guzmán, a su familia o a los miembros del cártel a raíz de su detención? Sí. Ninguna.
Evidentemente el Chapo Guzmán seguía haciendo lo que quería en el penal porque tenía el poder económico para sobornar, para comprar armas, para comprar municiones, para seguir comprando droga. El poder del Chapo Guzmán no disminuyó ni un centímetro. Nunca hubo una disputa con el Mayo Zambada, siempre estuvieron de acuerdo. El Chapo Guzmán seguía dando las órdenes de su parte, de su fracción, de su grupo del cártel, desde la prisión. Entonces estamos hablando que hay una colusión mayúscula en el gobierno federal en muchas áreas. Claro. La Procuraduría General de la República tiene muchas cosas que explicar. El CISEN tiene muchas cosas que explicar. Todo el penal está monitoreado por micrófonos que están enterrados, incrustados en las paredes, en los locutorios, en los pasillos, en las celdas, incluso en los cuartos de visita íntima. Sí. ¿Cómo es posible que nadie haya detectado, número uno, el plan de fuga, y número dos, los ruidos para hacer ese supuesto boquete en la regadera donde se baña el Chapo? Si ya está monitoreado por micrófonos, por el CISEN, ¿cómo es posible que no hayan detectado las vibraciones? Es ilógico en un 100% lo que está diciendo el gobierno. Y creo que lo que nos queda como ciudadanía es hacer preguntas muy críticas de realmente qué fue lo que pasó. Anabel, a manera de conclusión y muy brevemente, atendiendo a esta posibilidad de que el gobierno hubiera permitido la salida de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ¿por qué y para qué? Bueno, es evidente que el Chapo Guzmán se generó en los gobiernos del PRI más corrupto, de la época del PRI más corrupta. Fue en esa época donde el Chapo Guzmán nació, creció junto con Amado Carrillo Fuentes y otros. Fue en los sexenios del PAN donde el Chapo Guzmán encontró el máximo poder. Y bueno, no olvidemos que el dominio de los gobiernos, el dominio territorial del Chapo Guzmán principalmente está en estados gobernados por el PRI. Hay una vieja y enraizada protección del Partido Revolucionario Institucional a este cártel. Hay muchas cuentas pendientes de campañas políticas, de favores, de dinero. O sea, me parece que hay una larga historia de corrupción que explica el por qué o para qué. El para qué o por qué. El Chapo Guzmán nunca dejó de operar. El Chapo Guzmán simplemente retomará sus asuntos ahora fuera de la prisión y les dará seguimiento y punto. Yo no veo un cambio en ese sentido en el cártel. Lo que me parece es que lo que está pasando en el gobierno es muy grave y debe de haber muchas respuestas a estas preguntas y debe de haber muchas pruebas claras de realmente qué es lo que pasó la noche de ayer, si es que pasó la noche de ayer. Anabel, como siempre, te agradecemos esta disposición y por supuesto que compartas con nosotros tus investigaciones, tus reflexiones en torno a este personaje que hoy por hoy está captando las miradas internacionales. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Anabel Hernández, periodista, autora del libro Los Señores del Narco. Víctor, si te parece, antes de despedirnos, vamos a ver esta nota que ha preparado la agencia AFP en torno al mecanismo de fuga que habría utilizado el Chapo Guzmán en esta segunda ocasión y regresamos para hacer algunas conclusiones de despedida. Claro. Este es el inmueble en el que desemboca el túnel que hizo posible la fuga del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos más poderosos del mundo. Es su segunda huida de una cárcel de máxima seguridad en 14 años. El kilométrico túnel estaba escondido bajo la ducha de su celda, contaba con ventilación y alumbrado y las autoridades hallaron una motocicleta que habría servido para transportar la maquinaria necesaria para la excavación. Ahora las fuerzas federales buscan por tierra y cielo a Guzmán. Y bueno, vamos a escuchar precisamente el mensaje de Enrique Peña Nieto en torno a este caso. Desde el Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. Para tal propósito, he estado en comunicación con los principales titulares de las áreas de seguridad y de procuración de justicia de nuestro país. He instruido particularmente al titular de la Secretaría de Gobernación para que coordine las acciones que permitan trabajar
en la reaprehensión de este delincuente. En segundo lugar, he instruido también al Comisionado Nacional de Seguridad Pública para que emprenda acciones específicas para reforzar las medidas de seguridad en los penales de máxima seguridad en nuestro país. Y bueno, ahí está parte del mensaje, Belén, que ya habíamos escuchado por radio directo desde Francia. Aquí ya está con imagen y parece ser que esa va a ser la postura oficial del primer mandatario y única este día con respecto al caso. Ya se esperará la llegada de Miguel Ángel Osorio Chong, que fue regresado de este viaje, para abundar en las siguientes horas respecto a cómo avanzan las investigaciones en cuanto a la segunda fuga del Chapo, Belén. Oye, Víctor, perdón, y con todo el respeto que nos merece el presidente Enrique Peña Nieto, porque además pues, su investidura así nos obliga, pero parece hasta irrisorio o de broma decir que lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que van a reforzar la vigilancia en las cárceles. Pues es que no tendrían que estar reforzadas desde que se construyen. Se supone que son máxima seguridad. Son cárceles de máxima seguridad que han sido vulneradas ya en 2 ocasiones por la misma persona. Ya escuchábamos que las características de esa celda que se suponía era inviolable por parte de un interno de alta peligrosidad como Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, pues se fue cuando se hizo, cuando quiso. Así es. Y bueno, pues lo hemos escuchado ya aquí de parte de nuestros invitados, de parte de ti también, Víctor, que eres experto y pues amplio conocedor de este tema. Cabe la duda y la sospecha de que esta pudo haber sido una fuga autorizada desde los altos niveles gubernamentales. Con esto nos estamos despidiendo, Víctor, no sin antes agradecer a todo el equipo que sacrificó su domingo para que usted, nuestra audiencia, esté debidamente informada de un tema que es fundamental y sin duda alguna importante compartirlo con usted. Así es, creo que le damos al público la información, usted saque sus propias conclusiones y muchas gracias por habernos acompañado este domingo. Un placer acompañarte, Víctor. Igualmente, Belén.